Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y como ya le informé, el Instituto Nacional Electoral confirmó el reparto de curules y escaños para el próximo Congreso de la Unión, y con ello la supermayoría de Morena, la mayoría calificada de Morena, el PT y el Verde en la Cámara de Diputados, y prácticamente en el Senado de la República le faltan 2 legisladores para que también tenga ahí la mayoría calificada. Y precisamente vamos a hablar de este tema con la consejera del INE, Norma de la Cruz, a quien saludamos. ¿Cómo está, consejera? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todo tu auditorio. Pues fue una decisión de alguna manera dividida, aunque con clara mayoría de los consejeros y consejeras del INE en favor de mantener la sobrerepresentación de Morena y sus aliados. A ver, explíquenos el fondo de esta decisión que tomó el INE y que bueno, tendrá la última palabra el Tribunal, ¿no?, Electoral. Así es, yo creo que hay que poner varias cosas en claro. Mira, nosotros tenemos un sistema de representación, un sistema mixto mayoritariamente de mayoría. Los 300 distritos se eligen de mayoría y eso esos distritos se ganan con mayoría simple. Y aquí hay una cosa, la ciudadanía claramente sabe que cuando tú marcas tu boleta para diputaciones o senadurías y marcas el partido de tu preferencia o de tu confianza, también estás votando por su lista de representación proporcional. Aquí es bien importante, está marcado en la ley, lo que votamos este viernes en el Consejo General fue en estricto apego a la ley, porque la ley, la Constitución nos dice que todo el cálculo de la sobrerepresentación se hace por partido y no por coalición. Entonces, y la distribución de representación proporcional se hace sobre 200 diputaciones, no sobre las 500. Entonces, y hay una serie de reglas mínimas. Y eso, por ejemplo, está el que solo los partidos que hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida pueden ser parte de esta distribución. En este caso, el PRD, que no lo obtuvo, no participa en esa distribución. Otro de los criterios que nos dan es que ningún partido sobrepase el 8% de la votación nacional emitida. En este caso, por los resultados que tuvo Morena, si lo hubiéramos aplicado solo por el coeficiente mayoritario, o sea, si aplicamos la fórmula solamente así, sin la sobrerepresentación, el único partido que sufrió ajustes fue precisamente Morena, porque se le restaron 12 diputaciones de las 87 y porque si le hubiéramos dado más de 257 hubiera excedido ese límite del 8%. Entonces, aquí sí es importante, ¿no? Entonces, y es importante decirle a la ciudadanía que en nuestro país no existe un sistema de representación pura. ¿Qué significa representación pura? Donde el porcentaje de votaciones se refleja exactamente en el número de curules. Porque como les decía al principio, las que se reparten son 200. Entonces, aquí, y esta se hizo, es importante marcarlo. Esto se hace de acuerdo al partido, porque la ley ha estado así desde el 96. Siempre se ha aplicado estos criterios por partido, no por coalición, que es lo que muchas personas, partidos políticos, organizaciones estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo que hiciéramos una interpretación de lo que dice la ley, ¿no? Porque ahora encuentran que esta fórmula que ha estado desde las últimas reformas electorales que no se ha tocado. Yo creo que sí nos deja la reflexión que es necesario revisar el sistema de cómo se hace la distribución, porque así está la ley y nosotros desde el Consejo General la aplicamos y por eso tenemos esa integración. Obviamente ya sabemos que muchas personas y partidos están en su derecho, están impugnando y estamos esperando la resolución del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y obviamente estamos muy, muy atentos y sabemos que desde nuestra responsabilidad, desde lo que nos toca en el Consejo General, nuestra decisión fue apegada
tanto a la Constitución, a lo que dice, y también a lo que incluso dicen nuestros propios acuerdos. Esta distribución se votó desde el 7 de diciembre del 2023, antes de que hubiera candidaturas, antes de que hubiera coaliciones, antes de que hubiera resultados electorales. Entonces sí llama la atención que una parte de los actores políticos, una vez que tienen los resultados frente a sí, piden una interpretación distinta, que no del todo les hubiera beneficiado, porque si aplicamos la representación pura, ¿no? Por ejemplo, el PAN, que tuvo el 17% de los votos, si solo le aplicaras el 17% de curules en la Cámara de Diputados, pues serían menos de los que tiene bajo esta fórmula, que son 71, cuando hacemos también se suman los de representación proporcional y los de mayoría relativa. Un tercer filtro que se aplicó para la asignación fue este criterio de afiliación efectiva, es decir, que ya sabemos que hubo convenios de coalición, se distribuyeron en qué distritos iba para qué partido, y lo que sí revisamos es que esas personas fueran parte del partido que se les da el triunfo. Y entonces ahí, por ejemplo, hubo otro ajuste, donde, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista, que lo usan mucho de ejemplo de que tenía el 6% de la votación, pero ganó 57 distritos de mayoría relativa. Cuando pasamos el filtro de la afiliación efectiva, 17 de esos triunfos pasaron a Morena, porque 17 personas estaban afiliadas a Morena cuando se registraron como candidatos. Entonces, hubo ese ajuste también al PT, ganaron ellos 38 distritos de mayoría relativa, con el filtro de la afiliación efectiva quedaron en 34, pero esto también pasó en la otra coalición. Por ejemplo, el PAN obtuvo 32 distritos de mayoría relativa, y cuando pasamos el filtro de la afiliación efectiva, queda con 31, y ese uno se va al PRI. Entonces, esta idea, porque recordemos que esta idea de que los partidos puedan postular personas de otro partido mientras vayan en coalición, esto lo litigó el PAN en 2014 y en 2015. Entonces, nada de esto es nuevo, todo esto lo tenemos desde procesos pasados, y este es el resultado que estamos viendo ahora de la aplicación. ¿Hubo presiones del Ejecutivo, del presidente López Obrador? Bueno, vimos algunas públicas donde les llamó a que no se dejaran casi que presionar por la oposición y demás, pero por alguna otra vía se intrometió el presidente López Obrador en todo esto. Mira, yo te puedo decir que de parte del Ejecutivo no recibimos presiones, pero sí recibimos presiones de grupos políticos, de asociaciones, de la oposición, a todos ellos los recibimos, incluso estos colectivos con muchos membretes y muchos nombres, a todos ellos los recibimos, a la Coparmex, todos los grupos de interés los escuchamos sus argumentos, y después de un análisis, ¿no? Porque finalmente nosotros tenemos la obligación, y eso fue la obligación de hacer cumplir lo que dice la ley, y la ley es muy clara, la distribución es por partido. Y sí, claro, hasta el momento seguimos siendo objeto no solo de presiones, amenazas, descalificaciones, no solo en las redes sociales, en nuestros correos institucionales, a todos y a todas las integrantes del Consejo General nos están llegando todas esas, siguen las presiones, siguen las amenazas, las descalificaciones. Yo por mi parte te puedo decir que estoy tranquila, porque sé que cumplí con mi deber, es cumplir lo que dice la ley. Y una vez que la siguiente instancia, afortunadamente hay otra instancia por las que se pueden litigar las decisiones del Consejo General, y en un par de días se estará resolviendo. Y no había espacio para tomar en cuenta, por ejemplo, lo que proponía la consejera Claudia Zavala, que se hiciera esta interpretación gramatical para que
no se le otorgara la sobrerepresentación a Morena y a sus aliados. Tres consejeros votaron en contra, ¿no? Incluida Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera. Así es, es curioso porque la consejera Zavala ha sido consejera desde 2017. Ella ha votado con este criterio las dos integraciones y las dos distribuciones pasadas de las legislaturas. Y aquí es cuando empezamos si vamos a permitirnos interpretaciones, porque hace una interpretación que no propuso antes, donde básicamente en su interpretación aritmética, cuando habíamos escuchado de aritmética en leyes, pero bueno, hace una interpretación bastante donde básicamente no le puedes dar más de 40 diputaciones de representación a ningún partido, y eso tampoco está en la ley, por eso no la acompañé. El asunto también de fondo es la mayoría calificada, ¿no? Nunca había sido quizá tan relevante el debate de la sobrerepresentación porque no le otorgaba necesariamente la mayoría constitucional o calificada al partido en el poder, y ahora sí la tendrán, y hay voces como la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y de magistrados, donde hay muchos llamados pues para que no se apruebe esta reforma que se sabe se va a aprobar como la mandó casi que el presidente López Obrador. Ese es el fondo del asunto, digamos, ya no les compete porque no son legisladores ustedes, pero digamos, esa es la importancia de esta votación de sobrerepresentación. No, así es, sabemos que estamos en una discusión histórica y precisamente porque el mandato de la ciudadanía fue muy contundente, los votos se cuentan y se contaron, y fue la ciudadanía la que le dio esa mayoría en los distritos uninominales a estos partidos. Yo lo que sí creo que este es el momento de una vez que inicie esta legislatura, que como ciudadanía hagamos esta demanda a las y los integrantes del Congreso para que las nuevas reformas y las legislaciones que están proponiendo sean el reflejo de las demandas populares. Yo creo que aquí la exigencia sí es ahora a las y los legisladores que van a tomar posesión, porque tienen la obligación y el mandato del voto popular. Y aquí sí la ciudadanía tenemos que exigirle a nuestros representantes y a nuestras representantes, nuestras gobernantes, ¿no?, que se guíen por el mandato popular. Entonces, yo, efectivamente, estoy contigo. Esta es sí fue una discusión histórica. Nos pone también en la mesa una serie de temas de reflexión que tenemos que considerar si se llega a hablar de una reforma política electoral, ¿no? Porque efectivamente no habíamos estado en este supuesto. Entonces, sí es importante, y aquí sí es importante hacer un llamado a la ciudadanía a apropiarse de su elección, de su voto, y exigir a nuestros representantes y nuestros gobernantes que se conduzcan con lo que demanda la ciudadanía. Y sí, efectivamente, este es un tema particular donde hay muchas expresiones. Entonces, yo ahí sí creo que nos va a llevar también a otro momento también de debate, y con una ciudadanía mucho más participativa que le estará exigiendo a su Congreso de la Unión que las legislaciones, las reformas constitucionales sean un reflejo de las demandas populares. Pues ya tocará el tiempo para que se dé ese debate ahora que comienza esta nueva legislación, o no sé si de pronto en la reforma electoral, que también está pendiente. Ya lo veremos. Le agradezco mucho estos minutos, consejera, gracias por tomarnos esta llamada, consejera Norma de la Cruz. Muchas gracias, Mario, y aquí estamos a la orden, y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Vámonos.